¿Cómo están? Bienvenidos a Acción Hispana. Les saluda Jackie Figueroa. Nuevamente retomamos el tema de Derek Rosa, el joven acusado de asesinar a su madre en la ciudad de Hialeah, en Florida. Quiero dejar bien claro que yo no soy abogada, ni juez, ni policía, ni fiscal, razón por la cual invitamos expertos en diferentes áreas que tienen que ver con casos de asesinato para que nos aclaren las dudas que tenemos o puedan surgir al respecto. Mi función no es condenarlo ni absolverlo. Nunca voy a decir es culpable o es inocente, porque es algo que no me compete. Existe un proceso legal al que él se tendrá que enfrentar y un jurado determinará su inocencia o culpabilidad. Que no te guste que sea un jurado, ¿qué le vamos a hacer? Así es como funciona la ley en este país. No voy a caer en teorías conspiratorias, testimonios de terceras personas o cosas por el estilo. Yo me guío por lo que dicen los expertos con las pruebas que tengo y han sido proveídas hasta el momento. Por esta razón, hoy hemos invitado a un experto forense para hablar del tema. Comenzamos. Gracias una vez más por acompañarnos y para conocer un poco más a fondo sobre el caso de Derek Rosa, hemos invitado al investigador forense Fernando Fernández. Bienvenido, Fernando, un placer tenerte aquí con nosotros para hablar un poco más sobre este caso que ha llamado mucho la atención nacional e internacionalmente, ¿no? Sí, correcto. Es un caso, ¿verdad?, que a mucha gente le ha impactado por el tipo de asesinato, ¿verdad?, que se ha dado. Exacto. Y antes de comenzar, quiero volver a aclarar para las personas, los que nos atacan, nosotros aquí nos estamos basando solamente en las evidencias que tenemos, en lo que se ha dejado ver la fiscalía, en lo que se ha filtrado, como lo que sea, pero nosotros no estamos diciendo ni que es culpable ni que es inocente. Nosotros simplemente estamos analizando un caso. El señor Fernando es investigador privado y también es forense. Cuando hay un asesinato, él va e investiga el área, el lugar donde sucedió y basado en su experiencia vamos a analizar un poco lo que sucedió aquí. Con esto no queremos decir ni que es culpable ni que es inocente. ¿Verdad, Fernando? Así mismo es, vamos a analizar ciertos ángulos y nosotros vamos a exponerlo de la manera en que nosotros trabajamos las escenas, trabajamos las investigaciones y usted sea el juez. Si usted, ¿verdad?, difiere, tal vez, pues entonces me imagino que pueden dejarlo en los comentarios, todas las diferencias, ¿verdad?, que las personas puedan tener y así apoyan a Acción Hispana, el canal de YouTube de Acción Hispana. Claro, bueno, vamos a empezar, Fernando, por la escena del crimen. ¿Qué tú ves? Y tengo por ahí, el señor productor tiene una foto de la escena. Cuando tú llegas a casos como esto, ¿qué es lo primero que ustedes buscan? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que tú ves en esta escena? Bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre es asegurar la escena, ¿verdad? Que solamente entren las personas autorizadas a trabajar la escena. Esto es lo que se conoce como los investigadores forenses, que van a entrar al área, van a tener ciertos equipos, ciertos materiales, ¿verdad?, para evitar contaminar la escena. Existe un principio que se llama el principio de Lockhart. Si me puedo mover un poquito por aquí. Ahí. Existe lo que se conoce como el principio de Lockhart. Y el principio de Lockhart tiene que ver con la ley de transferencia. Partes de la víctima terminan en el victimario y partes del victimario terminan en la víctima. Cuando entramos a la escena tenemos que protegernos. Usamos shoe covers, que es para básicamente cubrir los zapatos, usamos guantes, diferentes tipos, ¿verdad?, de protección para los que estamos entrando a la escena, no dejar nuestro ADN, nuestra huella, nuestro pelo, nuestra fibra. ¿Ok? En el caso de Derek, ¿verdad?
es lo que se conoce como una escena cerrada. ¿Qué significa una escena cerrada? Pues mira, que no solamente hay ciertas áreas de salida y de entrada y que todo está confinado en un espacio. En este caso, pues al ser una escena cerrada, el área se trabaja por partes, pues probablemente la entrada primero, la sala, y tú vas desarrollando un patrón de inspección minuciosa, área por área, para ir observando lo que pasó, tener alerta todos los sentidos y poder ver los indicios de lo que allí ocurrió. Obviamente, en el caso de Derek, ya existía una llamada al 911. Esta llamada al 911, ya el motus propio había dado cierta información. Ahora, es importante entender que lo importante cuando llegan esos respondedores de emergencia, lo más importante es la seguridad de los que están entrando allí y neutralizar la amenaza. En este caso, él había llamado, había hecho unas alegaciones y había que entrar a la escena por parte de la policía primero para asegurar. ¿Y qué se hace? Se arresta al sospechoso, que en este caso es Derek, por las alegaciones que él le había hecho, ¿verdad?, ya a la operadora del 911. Después de ahí, los próximos que entran es emergencias médicas. ¿Por qué emergencias médicas? Porque no sabemos si realmente la víctima está viva o está muerta. Emergencias médicas literalmente no le importa la escena. ¿Por qué? Porque la vida es primero, independientemente de las evidencias. Cuando emergencias médicas llega, inspecciona el cuerpo y llega a una determinación, le chequean los signos vitales, llega a la determinación de que la persona no está con vida. Una vez la persona está con vida, emergencias médicas sale y entra los investigadores forenses de la manera en que te expliqué, ¿verdad? Todo protegido y tienen que retratar todos los indicios que le puedan decir a ellos qué fue lo que allá adentro ocurrió, ¿verdad? Y ahí es que entramos con la situación de que se encuentran el cuerpo de Irina en el suelo, la sangre, se encuentran el arma que estaba en la sala. Tremenda imagen gráfica, muy buena imagen gráfica. Llegué a ver la foto, ¿verdad? Porque se filtró. Y precisamente el arma que estaba allí, los patrones de sangre que pudieran existir alrededor de donde ocurrieron los hechos, en el mismo suelo. Si más no me equivoco, creo que en esa misma imagen que estamos presentando había una huella de pie en el lado derecho de la foto, ¿verdad? Como la estamos mirando, había una huella de zapato, si más no me equivoco, o de pie. Sí, he escuchado de que ahí hay una huella de pie, pero que es un pie de mujer, que es un pie más pequeño. Okay. Es según lo que he escuchado. Yo no he oído más nada. La fiscalía no ha dicho nada de eso, ¿no? Pero según las fotos estas que se han filtrado, dicen que había una huella, como bien estás diciendo, de pie ahí de mujer, que no coincide con el pie del niño. Claro, eso hay que dejárselo al análisis forense más profundo que hay que hacer. Hay que determinar si era pie, si era zapato, el tamaño, o sea, el size de zapato o de pie que es, y hacer las comparativas, ¿verdad? Para determinar a quién pertenece la huella. Recuerdo también que había, si mal no me equivoco, en esa misma escena había una huella, parecían palmares, a mano derecha, como si hubieran tocado con sangre, ¿verdad? En el lado derecho. También se encontró el cuchillo, que el cuchillo tenía la peculiaridad de que la punta estaba rota. Ahora, hablando del cuchillo, Fernando, a mí me surgen muchas preguntas, ¿no? Cuando una persona va a atacar a otra con un cuchillo, la persona no tiende a cortarse las manos en lo que está atacando a esta otra persona. Y este niño no tenía cortadas en las manos. Correcto. Mira,
es algo que nosotros como investigadores forenses siempre estamos analizando. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la persona que ataca, cuando son tantas estocadas, cuando, o sea, son más de 5, 6, 7, son muchas, el cuchillo tiende a resbalarse y la persona se puede cortar en la mano, ¿verdad? Si es zurdo, pues en la mano izquierda, y si es derecho, pues en la mano derecha. ¿Qué ocurre? Esto no es una regla de que siempre va a ocurrir. Sí, hemos visto muchos casos que ocurre. ¿Qué es lo que tenemos que estar pendiente? El tipo de cuchillo. ¿Ok? Hay una diferencia entre una navaja de bolsillo y un cuchillo como ese que estamos viendo ahí, que es un cuchillo de cocina. Tuve la oportunidad, mientras me encontraba haciendo una investigación en República Dominicana, tuve la oportunidad de que entro a este Airbnb que me estaba quedando para hacer una investigación al día siguiente, y cuando voy a la cocina del Airbnb me topo con el mismo set de cuchillos de este caso. Wow. Y tuve la oportunidad, sí, fue una suerte. Sí. O sea, tuve la oportunidad de tener el mismo cuchillo en la mano, e incluso le hice unas pruebas al cuchillo. ¿Por qué? Porque obviamente cuando la persona se corta, o si la persona tiene sangre o suda, cualquiera de las opciones, ¿verdad? Pues eso pudiera influenciar para que el cuchillo se te resbale. ¿Qué es lo que encontré? Encontré que el cuchillo, el mango es antirresbalante. Encontré que mientras más yo me mojaba la mano, más poroso se sentía, más agarre yo tenía con el cuchillo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo otro que tenemos que tener en consideración es que la punta del cuchillo se encontró, hasta lo que recuerdo, en la base del cráneo de la mamá. Ay, ¿verdad? señor. Sí, y entonces eso cae, ¿verdad? Y hay que hacer una comparación microscópica. Eso cae bajo la ley de correspondencia. ¿Qué significa? Esa punta del cuchillo, si yo la llevo a microscopio, cuando lo empato, guarda relación, los bordes son compatibles. Si los bordes son compatibles, pues significa que pertenece. Y entonces ya tú tendrías el arma homicida, porque tienes una evidencia que corresponde, correcto. Esa punta del cuchillo que le falta quedó por lo que tengo entendido, en el cráneo de la madre, y creo que en el momento en que se estaba haciendo la autopsia se sacó del cuerpo de la víctima. Como le dije, eso hay que llevarlo a comparación microscópica, porque si tú tienes una evidencia y tienes un indicio, ¿cuál es el indicio? El indicio es que ese cuchillo fue el que se utilizó porque estaba en la escena, tiene sangre, encuentras una parte que posiblemente le corresponde al cuchillo, pues esa prueba microscópica nos va a determinar a nosotros que en efecto es el arma homicida, sin eliminar que puede tener huellas y que puede tener ADN. Hablando de las huellas, yo escuché la llamada al 911 que él hizo, la escuché completa. Y a mí me llama la atención, y más adelante, otro día, voy a tener una persona especializada, entrenada por el FBI aquí para hablar sobre varias cosas relacionadas a este caso, y entre eso va a ser una de estas. A mí me llama la atención cómo la operadora del 911 le dice que busque el arma y la ponga en un lugar seguro hasta que llegue la policía. Supuestamente donde hay una escena de homicidio, tú no puedes tocar nada porque estás transfiriendo tus huellas a cualquier cosa que tú toques. Entonces, si él no lo hizo, como dicen los que dicen que él no lo hizo, la operadora lo embarcó hablando como hablamos nosotros los hispanos, al decirle busca el arma y ponla en un lugar seguro hasta que llegue la policía. Acuérdate que una vez tú llamas al 911, la misión del 911, número uno, es tratar de salvar la vida de la persona que está allá adentro.
Número 2, garantizar la seguridad de los primeros respondedores. Y número 3, garantizar la seguridad de todos los que están dentro de esa escena, de esa posible escena cerrada. ¿Qué es lo que ocurre? Si él hubiera tenido el arma en la mano al momento de la policía entrar a la casa, yo te aseguro que ese joven no estaría vivo. Oh, claro que no. Claro, y él incluso le pregunta a la operadora, ¿me van a matar? Y ella le dice, no. La operadora le salvó la vida, que le dijo, no abras la puerta hasta que yo no te diga. Mucha gente, esa es mi opinión. Hay mucha gente que dice que si lo embarcó, que si le... Ella le salvó la vida, ella le salvó la vida porque él decía, la policía está tocando, voy a salir, no salgas hasta que yo no te diga. Ella se aseguró de que él no tuviera nada en las manos y que subiera con las manos. Si no, yo estoy completamente de acuerdo de que si pasa o de otra forma, lo que tú dices es mi opinión igual. Él hoy no estuviera entre nosotros. Claro, inclusive en los videos cuando él abre la puerta que está tratando de ver cuál es el número de la casa, en el fondo, en el mueble, tú ves el arma allí. Sí. Tú lo ves en el video de la grabación del ring door. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, es la seguridad de los primeros respondedores que están llegando a la escena. Y eso va por encima hasta de la misma escena. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se le dice muévelo para otro lugar que no esté cerca de ti? Es por la seguridad de él. Obviamente, ya se sabe que las huellas de él van a estar en el alma si lo hizo. Claro. Si no lo hizo y aparecen las huellas, pues podemos determinar que en efecto él tomó el arma, ¿verdad? Ahora, también está lo que es el ADN, están los pelos, la fibra, o sea, hay otras evidencias que se pueden utilizar. Por eso es que primero va la seguridad y después es que va la escena. Así que, en efecto, la operadora del 911 hizo lo correcto. No tengas nada en la mano, aléjalo de ti, porque te digo yo que como tú coincides conmigo, esto hubiera sido otro el resultado. Otra cosa que yo me pregunto es, y lo sabemos, ¿no? Cuando, no porque hemos desvivido a seres humanos, pero cuando uno, en los países de uno matan, por ejemplo, en Cuba, en Puerto Rico, que se mata un puerco, que se mata un animal, que se desangra, que hay mucha sangre y la persona se embarra de sangre. Este niño no tenía sangre. Para haber cometido el crimen que él cometió o que se dice que él cometió alegadamente, no está supuesto a él tener la ropa llena de sangre y yo ahí no le vi sangre, incluso se lo llevaron a interrogarlo y todo y no había sangre. ¿O sería que él le dio tiempo, si es que él lo hizo alegadamente, le dio tiempo a bañarse, a cambiarse de ropa, a hacer otras cosas? Porque en la ropa que él trae no hay sangre. Vamos a hacer una distinción, ¿verdad? A veces vemos las películas y en las películas vemos este tipo de asesinato y vemos que la sangre sale a borbotones, a chorros, disparado contra la pared, y esto no es cierto. La realidad es que a ti te pueden apuñalar y va a pasar ciertos segundos en lo que sale la sangre, número uno. Número dos, si te tocan una arteria, pues entonces sí, la sangre puede salir más disparada, ¿ok? Uno puede ver la diferencia entre sangre arterial y sangre del cuerpo o sangre del área de las venas. La sangre arterial es más roja, la sangre de las venas es más oscura. Ahora, hay muchos factores que influyen para que una persona no esté bañado en sangre y lo podemos explicar bien sencillo. La ropa de la víctima influye para que en vez de que la sangre salga disparada, se quede en el cuerpo. Si la víctima está en reposo, su heart rate, lo que se conoce como las palpitaciones, sí, van a ser más bajas. Por ende, las primeras estocadas probablemente no sale mucha sangre. Ya cuando entra la adrenalina, pues ya la cosa cambia, ¿verdad? Lo otro, si la víctima está arropada al inicio, ¿verdad?
también va a influir en que esa sangre se esparza, ¿verdad? Esos patrones de sangre estén en diferentes áreas. Ahora, tuve la oportunidad de ver ciertas fotos y tuve ciertas pequeñas manchas de sangre en ciertas áreas de las paredes, número uno. Número dos, un colega de YouTube tomó la foto, la estabas presentando ahora mismo ahí, tomó unas imágenes que habían de Derek, de la ropa de él. No sé, creo que la tenías ahí, la vi ahorita. A ver, producción. Ese es cuando él... Esa. Sí, esa es las manos. ¿Ve? Esa es la camisa que él llevaba. Tomaron la foto de la camisa y la pasaron por varios filtros de luz. Y cuando tú la pasas la foto por varios filtros de luz, tú puedes notar ciertas diferencias que a lo mejor no puedes notar así a simple vista. Tú puedes agrandar la foto, tú puedes ponerle ciertas fuentes de luz, no sé si la puedes cambiar. Hay otra imagen que había enviado a producción, esa, ¿ves? Mira, esa foto es la misma, lo único que tú la pasas por ciertas fuentes de luz y ahí tú puedes tener una idea de que eso puede ser sangre, pero también puede ser sudor, sí, ¿verdad? Pudiera ser algún otro fluido, no lo sabemos, pero para que la gente entienda que no necesariamente la persona tiene que quedar bañada en sangre. Normalmente la gente pudiera terminar bañado en sangre cuando tal vez hay una lucha entre ambos. Aquí lo que vimos es un ataque a una persona que estaba probablemente acostada, que no le dio tiempo de defenderse, probablemente tiene lo que se conoce como heridas de defensa, que normalmente es cuando a ti te atacan hacia el rostro, levantas las manos y te lastimas, ¿verdad? Te lastiman, te entierran el cuchillo en los antebrazos. También hay otra imagen que la había mandado a producción donde se le puede ver los dedos, las manos. Referente a esa foto también he escuchado. Sí, correcto. Ahí tú le ves los dedos, ¿verdad? Que tiene ciertas marcas. Eso ¿verdad? te iba a preguntar. Probablemente Él esas marcas. No está supuesto a tener él como más marcas, más rasguños o algo si la víctima se defendió. Pudiera ser. Esas marcas probablemente pueden ser de la víctima agarrando el brazo y lo aruña. Si tú te fijas, tiene unas marcas ahí en la palma, en la parte de al frente de la mano. Tiene unas marcas en los nudillos, tiene unas marcas. Hay otra foto que en uno de los dedos se ve rojo, se ve el borde rojo. ¿Ve? Ahí hay ciertas manchas en el piso. Sí. Antes de caer a la víctima, hay ciertas manchas en el colchón. Ahora, algo que llama la atención es la manera en que cae la víctima. La víctima sí. Cae cae de frente, ¿verdad? Boca abajo, acostada, sí. La víctima cae boca abajo. Exacto, de cúbito frontal, míralo ahí. Sí. ¿Qué ocurre? Probablemente muchas de las estocadas son en la parte de atrás también. Lo otro, en ocasiones las primeras, cuando son tantas, son bien mortales. Y la persona, número uno, hay 3 etapas, ¿verdad? Probablemente la primera etapa es cuando te atacan y tú estás durmiendo y no lo esperas. La segunda etapa, el shock de adrenalina, donde tú reaccionas y te defiendes, pero empiezas a debilitarte y desfallece o te desmayas y te siguen atacando. Porque ese ataque no duró 5 segundos, pudo haber durado un poco más, dependiendo de la resistencia que ella dio. Ella aparentemente se salió de la cama y se movió porque terminó acostada. Inclusive en esa foto, en esa recreación no lo veo, pero al pie, hacia el fondo, entre los pies de ella, había un manchón negro. Normalmente ese manchón negro tiende a salir del cuerpo y es como que donde marca donde la víctima estaba y entonces se cae. ¿Ves? Así que todo esto
son evidencias. Todo esto hay que analizarlo, todo esto tiene que pasar por un proceso científico forense donde se determine si fue el joven o no fue el joven. Hasta este momento, todo apunta de que fue él. ¿Por qué? Porque al ser una escena cerrada, tenemos entradas y salidas. Y una de las cosas que hacemos los investigadores es verificar las entradas y salidas. Y o sea, a la misma vez las entradas y salidas, ¿quieres decir por donde entró el cuchillo y por donde salió? No. En la escena, que es una escena cerrada, ¿quiénes estaban adentro? Estaba Irina, estaba Derek. Y la niña. Estaba la niña. Pudo haber entrado una cuarta, quinta, sexta persona. ¿Por dónde? Por la puerta principal. Si entró por la puerta principal, hay una cámara, vamos a inspeccionar la cámara. La puerta está forzada, encontramos ADN, encontramos huella de otra persona. Otra posible, hay una salida, creo que hay una puerta por la parte de atrás o un área de un balconcito por el área del cuarto de Irina, que es como un rolling door de cristal. Entró y salió alguien por allí. ¿Tenemos algún tipo de indicio de que alguien pudo haber entrado o salido de esa escena? Pero todo eso no se investiga, cuando hacen el peritaje, todo eso no se investiga, la cerradura de las puertas, todas esas cosas. Todo eso se investiga. Todo eso es parte de la investigación inicial cuando se llega a la escena. Es bien importante entender que una vez tú llegas a la escena, hasta que tú no la procesas completa, eso no se suelta al dueño, no se le entrega al dueño. Una vez la escena está procesada completa, que no queda más nada que hacer, porque como te dije al principio, la escena se divide en partes. Todo eso se divide en partes y se va trabajando. Si no entró más nadie y habían 3 personas y de esas personas 2 salieron vivas, y una no tiene la capacidad de tomar un cuchillo porque es una bebé de meses, pues entonces, ¿quién es el único sospechoso que te queda? Si no hubieron factores externos que entraran por las puertas o ventanas, que la cámara no lo cogiera o que no lo hubieran detectado con ADN, huella, pelo, fibra. Acuérdense que constantemente nosotros estamos dejando algún indicio de donde estuvimos, ya sea ADN, ya sea pelo, ya sea fibra, ya sea huella. Yo estoy aquí, estoy tocando. Eso es el principio de LOCART y es básico en la ciencia forense. Ahora, hablando de eso del ADN, él a la víctima también le hacen una investigación cuando llega a la morgue, ¿no? El médico forense. Correcto, el protocolo de autopsia. Exactamente. Me imagino que si él fue el que lo hizo, tiene que haber dejado algún tipo de ADN en el cuerpo de la víctima. Que la fiscalía no lo haya dicho, que eso no se haya revelado al público, porque la fiscalía no va a mostrar todas sus cartas de primera. Ellos muestran lo que quieren que tú veas, pero lo mejor lo guardan para el día del juicio, ¿no? Me imagino que si él lo hizo, en la víctima tiene que haber algún tipo de ADN en las uñas de ella, si ella trató de defenderse, si donde él la agarró, la tocó, me imagino yo, ¿no? Lo que estamos hablando de la mano. Él tiene unas marcas en la mano. Ahora, en el protocolo de autopsia, cuando ese cuerpo llega allí al negociado de ciencia forense, aquí se le llama así en Puerto Rico, no sé cómo es en el condado de Miami. Cuando llega hay un protocolo de autopsia y lo primero que se hace es que todo se documenta, todo se retrata, todas las partes. Tienen un manual donde tú vas paso a paso y vas describiendo todo lo que tú vas encontrando. Se hacen unos swaps, se hacen swaps vaginales, anales, bucales, entre las uñas, detrás de las orejas, o sea, dentro de las orejas. Se hace un protocolo completo y todo eso se envía a verificar, ya sea ADN, pelo, huella, fibra. Han habido ocasiones en que has encontrado un pelo negro o un hilo negro y lo llevas a microscopio y lo puedes comparar con algo que está en la escena. Así que todo eso es parte
de la investigación. Ahora, en este tipo de casos se ve que es un ataque personal o pasional. Normalmente cuando son tantas estocadas de esta manera, se sabe que tiene que ser alguien relacionado a la víctima. Pues vamos, ¿qué se dice? Pues él es el hijo. Si él es el hijo, era el único que estaba en la escena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a hacer la investigación, todo apunta a que es él, sin contar que él, confesó, motus propio, lo dijo al 911 y después se lo dijo a los investigadores cuando lo interrogaron. Él confiesa, él se lo dice a la operadora del 911 y también se lo dice a los investigadores. Sin embargo, a mí hay algo que me llama la atención también en la llamada del 911 que yo estuve analizando. Cada vez que llega el momento que a él le preguntan ¿por qué lo hiciste?, él desvía la conversación. Él nunca ha dicho por qué lo hizo. Cuando la operadora le dice ¿por qué lo hiciste?, empieza a hablar del padrastro, a decir mi padrastro es camionero, después dice mi padrastro, ¿quieres el nombre de mi padrastro se llama Frank Ramos, después dice ¿qué va a hacer mi padrastro cuando llegue o qué va a decir? Eso a mí me llama la atención de que él asumió que él lo hizo, pero nunca ha dicho el por qué. Y cada vez que le preguntan, con la operadora esa fue la actitud que mostró. Durante la investigación pidió ir al baño y después cuando llegó, viró, pidió un abogado. Él lo asume, pero no dice el motivo. ¿Cuál sería el motivo? Bueno, la realidad es que cuando tú haces este tipo de investigación, a nosotros los investigadores el motivo nos ayuda mucho para poder tener una idea de por qué se dio el crimen. Ahora, la realidad es que el motivo no necesariamente se necesita para probar que la persona lo hizo, porque tenemos evidencia testimonial, porque tenemos evidencia científica, porque tenemos evidencia fotográfica, podemos tener muchos tipos de evidencia y no necesariamente el motivo es algo que hace falta para esclarecer el delito e incluso para acusar a la persona. ¿Qué es lo que ocurre? Ya la fiscalía tiene el deber de cuando va a juicio, que va a presentar su caso a un jurado, debiera de tener algún tipo de motivo o alguna línea trazada o establecida, porque de la misma manera que tú quieres saber por qué lo hizo, el jurado de 12 personas va a querer saber también. Exacto. Por qué fue que lo hizo. Porque un niño de 13 años, un adolescente, un joven, como usted lo quiera llamar, porque la gente le llama niño, pero realmente para mí es adolescente. Es un adolescente. Los adolescentes empiezan en 13, teen, de teenager, o sea, es 13 años, no es 12, que es niño, ¿verdad? Que es menos, 12, pero para mí es un adolescente y la fiscalía tiene que en algún momento establecer una teoría y esa teoría la tiene que presentar al jurado y el jurado la tiene que creer o la tiene que comprender o se la quiere comprar, pero ellos debieran de tener alguna teoría. En muchas ocasiones, una de las cosas que yo llegué a mencionar en todas las entrevistas que me han hecho del caso, una de las cosas que a mí personalmente dije que pudo haber tenido tal vez un brote psicótico, pude tal vez pensar que tuviera algún tipo de celo, tal vez contra su hermanita que estaba recién nacida y a lo mejor toda la atención era para la niña y él no tenía la atención. Pero no soy psicólogo ni soy psicólogo forense. ¿Qué ocurre? También pudiéramos estar hablando, ¿verdad?, de hacerle tal vez algún tipo de análisis al cerebro del joven para determinar algún tipo de condición mental, que eso se hace, pero ya ahí necesitaríamos entrar a la mente del joven, a la mente de la persona que comete el delito. Mi trabajo es usar la ciencia y la investigación para encontrar la verdad, a diferencia de los criminólogos, y esto voy a aprovechar para explicarlo. Hay una diferencia entre criminalista y criminología, ¿verdad? La criminalista utiliza la ciencia para resolver delitos, mientras que el criminólogo analiza el por qué las personas cometen delitos.
Okay. Sí, incluso él durante el interrogatorio dice que él le dice hasta unas malas palabras en lo que él atacaba a la madre, que él le dice unas malas palabras. Yo coincido contigo en ambas teorías, que puede haber sido un brote psicótico, porque supuestamente él estaba durmiendo, se despertó, cogió el cuchillo y fue y atacó a la madre, según lo que he escuchado. O puede haber sido también celos, porque hasta los 13 años fue único hijo, llegó una niña nueva a la vida, ya toda la atención no era para él. Puede haber sido en la cárcel donde está, le han hecho estudios y se ha demostrado que él sufre de déficit de atención y que sufre de autismo también. A lo mejor es un autismo leve, a lo mejor no. Yo solamente de escucharlo hablar y de verlo hablar me doy cuenta que ese niño tiene algún tipo de problema. Yo no estoy diciendo que sea impaired, como se dice en inglés, completamente, pero de que tiene su problema, tiene algún tipo de problema y todavía no sabemos el por qué, porque él no ha dicho el por qué. Él sí dijo que él lo hizo, pero él no ha dicho el por qué lo hizo. Dentro de la norma hay unos tipos de defensa que tiene que establecer el abogado para el caso, ¿verdad? La defensa, por ejemplo, de legítima defensa, la defensa de yo no lo hice, yo no fui, la defensa de durez. La defensa de durez, mucha gente no la entiende, pero la defensa es que tú estás en un estado mental que te ves obligado a hacer algo en contra de tu voluntad, ¿verdad? Y esas posibles defensas, ¿verdad? Y todo esto va a ser basado en el Código Penal de Miami. Eso puede variar del estado, ¿no? Y la defensa que vayan a utilizar. Por ejemplo, está la defensa de insanidad, está la defensa de súbita pendencia de cólera, pero hay también unas defensas que son afirmativas. Y cuando son afirmativas, son defensas que tú tienes que admitir que hiciste el hecho para poder aplicar esa defensa, ¿verdad? Por ejemplo, una defensa de insanidad, tú tendrías que establecer, mira, lo hice, ¿por qué lo hice? Lo hice porque tengo problemas de salud mental. Ok, perfecto. A lo mejor no vas para la cárcel, pero vas de por vida para un instituto de pacientes mentales como es aquí en Puerto Rico. Aquí también. Así que, pues, hay unos factores y todos esos factores se tienen que investigar. Ahora, ¿a quién le toca? Porque la defensa tiene que hacer su investigación independiente. Ellos no pueden confiar en todo lo que hizo la policía. ¿Por qué? Porque la gente miente, hasta los policías mienten, todo el mundo miente, o sea, en algún momento, ¿verdad? La evidencia a veces se maneja mal, no necesariamente porque, por ejemplo, vamos a poner que, por así decirlo, no sé, que le sacaron el ADN de las uñas de Irina, coincide con el de Derek, pero entonces cuando fueron a hacer ese ADN, la de autopsia no usó guantes. Mira, esa escena, eso puede estar contaminado. Contaminada, exacto. O también o también cuando entra, como explicaste anteriormente, cuando hay una escena que entra la policía, entran los rescatistas, hasta que cuando entran los forenses, esa escena puede haberse contaminado también, puede contaminarse también, porque son demasiadas personas en el lugar del hecho, tratando primero de arrestarlo a él, después de salvar a la víctima, después de sacar a la niña que estaba en la cama durmiendo. Ahí hay otros factores externos entrando a esa escena. Entonces, no sé, a veces no se trata de si no lo hiciste. También existen los tecnicismos legales que si la evidencia está mal manejada te pueden ayudar a suprimir esa evidencia que entonces pudiera ser favorable para el acusado en este caso. Claro, claro. Ahora, a ver si producción me pone la imagen de cómo cayó el cuerpo de Irina. Cuando hay sangre, ustedes los investigadores, cuando llegan los forenses que llegan a investigar ahí, la forma en que está la sangre, en que cayó la sangre, ¿les dice algo a ustedes? ¿Qué les dice a ustedes? ¿Qué te dice a ti de cómo fue ahí lo que sucedió? Mira, la sangre nos puede indicar a nosotros si el atacante era zurdo o era derecho.
por los patrones que se forman en el área. Una vez tú puedes determinar la posición del cuerpo de la víctima, nos puede indicar si la persona estaba de pie o estaba en cierto ángulo al momento del ataque. Todo esto es dependiendo de cómo caen las gotas de sangre. Normalmente cuando las gotas de sangre son circulares, significa que la persona estaba de pie porque la gota, el efecto de gravedad, la hace caer derecho y forma una esfera en el piso. Y eso nos indica que la persona estaba de pie en ese lugar. Ahora, ahí en esa imagen que ustedes tienen en ese momento, estamos viendo que el cuerpo está sobre un charco de sangre y hay sangre esparcida, ¿verdad? Ahí pudiéramos determinar, ¿verdad?, que la víctima cayó ahí, ya había algo de sangre de ella misma porque termina sobre la sangre, pero entonces en el momento fuerte del impacto se riega la sangre. Ese es el patrón de sangre, ¿verdad?, de cuando la víctima cae ahí y la sangre se va formando alrededor. ¿Por qué? Porque la sangre tiene una consistencia y podemos determinar que el lugar de la muerte es ahí. ¿Por qué? Porque no vemos que la hayan traído de otro lado y no hubiera sangre, o que lo hubieran arrastrado y hubiera el patrón de sangre de arrastre. Todo eso es parte de la investigación científica que se realiza. Ahora, se sabe que él buscó en el internet la vena donde sangraba mejor, que no sé qué, y él la ataca en la yugular, ¿no? En la vena aorta. Cuando te cortan la vena aorta, eso no es para que se desangre inmediatamente, no era para que hubiera más sangre en el lugar de esa que se ve ahí. Bueno, esa es la arteria, ¿verdad? Ahorita explicamos lo que es la sangre de arteria versus la sangre de vena o la sangre de áreas de cuerpo. La arteria normalmente están conectadas al corazón. Cada vez que el corazón bombea, la sangre sale, ¿ves? Ahora, yo tuve la oportunidad por las fotos que se filtraron y por las fotos, ¿verdad?, que se ven en la escena, hay mucha sangre. O sea, no es poca sangre, es bastante sangre. O sea, estamos hablando de que vamos, o sea, ella desangra en ese lugar ahí donde ella cae y ahí hay suficiente sangre. Ahora, si vi ciertas manchas en ciertas fotos donde tú pudieras determinar, mira, aquí a lo mejor ocurrió una estocada porque cuando se saca el cuchillo, esa sangre de retroceso cae en ciertas áreas de la casa, ¿no? O de las paredes de donde está ocurriendo el hecho. Ok. Y ahí donde está, en esa foto que está, que tenemos nosotros ahí, que está ella en el suelo. Yo he escuchado varias teorías de lo que sucedió. Y una de las teorías que he escuchado de personas, como ya bien sabes, hay pro y en contra de Derek. He escuchado de personas pro Derek de que a ella la desvivieron en otro lugar y que después la tiraron ahí. ¿Puede ser ese el caso? Pues entonces no habría sangre ahí, habría menos sangre ahí. Porque la víctima se desangra en otro lado y entonces la transporta y cuando la pones hay menos sangre acá. La sangre tiene algo que y tú lo puedes corroborar cuando el cuerpo llega al negociado o al Instituto de Ciencia Forense de ustedes, no sé cómo se llama ya. A la morgue. La morgue. A la morgue. Usted le dice morgue, aquí es morgue, pero lo que pasa es que morgue ya es cuando se está guardando para entregarlo a la funeraria. Acá llega primero a lo que se conoce como el negociado o el Instituto de Ciencia Forense. Examinador médico. El medical examiner. El medical examiner. El médico legal. Ok, perfecto. Cuando llega ahí, una de las cosas que tanto ve el investigador de la escena como ve el patólogo es la lividez del cuerpo. ¿Y qué es la lividez? Cuando una persona fallece y queda en cierta posición, la sangre se acumula hacia ese lugar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un cuerpo que está boca abajo. Probablemente toda la sangre se asienta en la parte del pecho de la víctima y eso crea una diferencia que es notable entre donde se asienta la sangre y la parte que queda más blanca. Ahora, sí tenemos que tener en consideración que ya se está desangrando, pero ese efecto de lividez tú lo puedes notar. ¿Qué pasa? Si tú mueres,
o te asesinan en otro lugar y tú estabas de otra forma, la lividez nos va a decir que ese cuerpo pudo haber sido movido, número uno. Número dos, la cantidad de sangre sería mucho menor. Y número tres, si hay indicios de arrastre. ¿Qué son los indicios de arrastre? Pues que tú vas llevando a la víctima de punto A a punto B y si la vas arrastrando vas dejando una mancha de arrastre, pero también pudieran estar cayendo pequeñas gotas, como Hansel y Gretel, ¿te acuerdas? Que iban dejando migajas de pan. Sí. Pues lo mismo, van quedando manchas de sangre y tú pudieras seguir el rastro de la sangre y tratar de determinar si es que viene de otro lado. Ahora, si la envolvieron, vamos a poner que la asesinaron en otro lado y la envolvieron. ¿Con qué la envolvieron? La envolvieron con una sábana. Ok, hay que encontrar la sábana. Esa sábana tenía pelo, fibra. ¿Qué tenía esa sábana que pudo haber quedado en el cuerpo de la víctima? ¿Verdad? ¿Y qué partes de la víctima pudieron haber quedado en la sábana? Así que todo eso es parte del análisis de la escena que realizamos los investigadores forenses. En mi caso, yo trabajo mucho con la defensa. Yo no trabajo para el Estado. Las personas tienen que entender que el investigador forense que llega a la escena es el investigador forense que trabaja para el Estado. Ahora, los investigadores forenses privados trabajamos para los abogados. ¿Qué nosotros hacemos? Corroboramos, verificamos, analizamos todo lo mismo que ellos ya hicieron. ¿Para qué? Para ver si se hizo bien, para encontrar posibles nuevos ángulos en la investigación y para ayudar a la defensa a establecer su propia teoría o si su teoría no es válida o si lo que está diciendo el Estado es cierto o no es cierto, para que entonces la defensa pueda preparar una mejor coartada o una mejor forma de defender a su cliente. Ahora, Fernando, supuestamente las primeras estocadas que él le da es cuando ella está dormida, ¿no? Que ella está de medio lado y está dormida. El colchón no tenía que tener más sangre que esos pequeñas gotas que vimos en las fotos. No sé si producción tiene de nuevo la foto por ahí del cuarto donde está el colchón. ¿No era para que hubiera más sangre en el colchón? Como te indiqué, ¿verdad? Va a depender de qué ropa tenía él. Porque la sangre se le pudo haber quedado en la ropa y en ese momento ya se levanta. Y entonces no hay tanta sangre, ¿ves? No hay tanta sangre en el colchón. No, el colchón no tiene sangre. Ahora, hay una parte ahí a la izquierda que estoy viendo que se le ve como que está, está el amarillo de las marcas. O sea, lo que pasa es que no tenemos buenas fotos. Además, en YouTube tú no puedes estar poniendo muchas fotos. No, claro. ¿Verdad? Sí. Censuran y le dan un strike. Sí. Pero sí vemos ciertas manchas, vemos ciertas cosas, ¿verdad? Que nos da a nosotros el indicio de que probablemente algo empezó en la cama y terminó allá, porque la mayor cantidad de sangre está en el otro lado. Sí, está en el suelo, sí. Las heridas de defensa de la víctima van a decir mucho. Si son en la mano, si son en los antebrazos. Si son en la mano, ya pudo haber agarrado el cuchillo para seguir evitando, ¿verdad? La reacción de la víctima a la primera, segunda, ¿cuál fue? ¿Fue de encogerme o fue de pararme y ver qué es lo que está pasando? O sea, hay muchos factores que van a influir en si hay mucha sangre en el colchón o no. ¿Por qué? Porque no todo ocurrió en el colchón. Y como te dije, la víctima pudo haber estado arropada y con ropa cuando recibió la primera estocada. La sangre no sale de inmediato a menos que sea sangre arterial. Y si hubiera sido sangre arterial en la primera o en la segunda, hubiera existido más sangre en ese colchón. Probablemente, y esto es algo que normalmente ocurre y no es que sea una ley, pero es cómo piensa la persona en el momento de cometer el delito. ¿Tú vas a atacar al área más grande o tú vas a atacar al área más chiquita? La mentalidad del atacante es atacar al área más grande, claro, porque no quiere fallar. No va a atacar de inmediato tal vez al cuello, tal vez ataca al lado, a la barriga, al pecho. ¿Por qué? Porque son áreas grandes.
donde tiene menos probabilidad de fallar. Y esto es algo que ocurre inconsciente en la mente de la persona. No es como que la persona lo está pensando así, ¿verdad? Pero es lo que se ve cuando analizamos este tipo de casos. Normalmente esas primeras puñaladas son a áreas grandes. Si hay, por ejemplo, es pasional o es personal, casi siempre son a la cara. ¿Ves? Todo eso es parte de la investigación que se tiene que estar realizando en este caso. Sí, he escuchado también de que las manos de ellas estaban destruidas, como que se defendió. Probablemente de defensa. La defensa, que fue también que los brazos, la cara, que fue un crimen horrendo, que lo que esa muchacha pasó fue horrendo. Y a lo mejor es como lo que hemos hablado, ¿no? Uno trata siempre de cubrirse, de defenderse. Correcto. Este caso, ¿verdad?, ha dejado mucho de qué hablar. Han salido, ¿verdad?, muchas personas, y los puedo entender, a defender al adolescente, pero al final lo que va a prevalecer y lo que va a dictaminar qué fue lo que ocurrió es la investigación forense, la investigación científica. Claro. Tenemos que entender que el testimonio, a pesar de que los testimonios son directos, las personas olvidan, las personas añaden cosas o quitan cosas en su testimonio dependiendo la emoción que sintieron al momento. Ahora, la evidencia científica es la única que va a ser igual en todo momento. Si A más B es igual a C, A más B siempre va a ser C. Y eso no lo cambia la adrenalina, eso no lo cambia la perspectiva, eso no lo cambia cómo yo me sentía cuando observaba el delito. ¿Ok? Así que tienen que empezar a hacer un análisis. Todas las personas que nos están viendo tienen que hacer un análisis y utilizar el pensamiento crítico para llegar a sus propias conclusiones de si lo hizo o no lo hizo. Claro, y como siempre digo yo, él será juzgado y un jurado será el que determinará si es culpable o si es inocente. Es una pena que un muchacho tan joven, si cometió el acto, sea enviado a prisión o a una institución mental o a donde sea y haya perdido la vida una mujer joven, una niña que se quedó, como quiera que se vea, es una tragedia, es una niña que queda sin madre, correcto, es él que queda sin madre también, es una madre que queda sin hija y sin nietos, como por donde quiera que se vea es una tragedia. Yo pienso también que hay un momento en la llamada con la operadora del 911 que ella le dice, we're making sure you're okay, nos estamos asegurando de que tú estás bien, y él le dice, I'm okay, but my mom is not okay, my mom is dead. Como que yo estoy bien, pero mi mamá está muerta. Puede haber sido a lo mejor un arrepentimiento de qué fue lo que hizo, ¿no? En ese momento. Mira, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, porque dentro de la investigación nosotros hacemos entrevistas y interrogatorios, era que el joven hablaba, pero tenía como algún tipo de balbuceo. Sí. Como si tuviera la lengua pesada. ¿Verdad? Una de las cosas que se le hace a la persona cuando la arrestan es un examen toxicológico. No sabemos si estaba bajo alguna sustancia controlada, no lo sabemos. Y eso se debió haber realizado. Si no se realizó, a la víctima se le hace un análisis de toxicología. También hay un protocolo para análisis de toxicología. ¿Qué había en la víctima? ¿Qué había consumido la víctima antes? Que te pudiera ayudar también a determinar la hora de la muerte, ¿verdad? También han surgido diferentes tipos de historias y teorías sobre la entrevista y el interrogatorio que le hicieron al joven, que si se podía a tal hora, que se había que esperar que llegara un adulto. O sea, han surgido muchas opiniones y a veces pienso que estamos fallando en lo más básico. Y lo más básico para, por lo menos, determinar la verdad, si entraron 3 y salieron 2 y 1 no podía haber cometido porque tenía meses de nacido o días de nacido,
y se verificaron las entradas y salidas, pues mire, no queda más. El único que pudo haber cometido el delito es el otro que salió vivo, que estaba allá dentro. Sí, claro, como que 2 y 2 son 4 y no da más. Eso no da más. Se pueden tener muchas teorías. Eso es lo básico, porque podemos sentarnos a buscar diferentes teorías o diferentes tecnicismos que pudieran ayudar a la defensa del joven. Porque cuando tú vas a un tribunal, a ti no te declaran inocente, te declaran no culpable. ¿Tú eres culpable o no culpable? ¿Por qué eres no culpable? Porque pudieron existir ciertos tecnicismos o ciertas defensas que te pudieran ayudar a que por lo menos un jurado, uno, porque lo que se necesita es uno, que diga no lo hizo para que se tranque todo. Sí. Ahora, para encontrarlo culpable se necesitan 12, pero es tanto 12 para culpable como 12 para no culpable. Y en un área, ¿verdad? Como Miami, que es conocido, ¿verdad? Por la comunidad hispana, que las madres son bien fervientes hacia sus hijos, yo creo que eso es algo que puede influenciar mucho en la decisión de esas personas jurado que sean madres y que son mujeres y son madres dentro de esos 12 pares que van a juzgar al joven. No, y yo pienso, y es mi opinión muy particular, que la fiscalía va a tener un trabajo muy arduo en escoger un jurado que sea imparcial, porque ¿quién no conoce de este caso? ¿Quién no ha visto este caso? Si este caso está en todas las redes sociales, está en todas las noticias, está en todos los periódicos. La fiscalía va a tener que hacer un trabajo muy arduo para poder buscar personas que sean imparciales, madres que no se sientan identificadas con la niña pequeña que se quedó sin madre. Va a ser un trabajo muy... Hay que ver qué sucede en eso, porque se le ha dado demasiada cobertura a este caso, y eso al final pienso yo que va a afectar. Yo te lo digo por experiencia, cada vez que a mí me citan a Yuri Duri, cuando en el primer momento me coge la defensa me selecciona o me selecciona la fiscalía, pero en cuanto digo que soy periodista, que trabajo para medios de comunicación, me sacan. Gracias por haber venido, su día terminó, porque no les conviene. A mí me pasa lo mismo. Exacto. Por el tipo de trabajo que hacemos. O sea, en muchas ocasiones no les conviene. Ahora, sí sería interesante ver la cantidad de hombres y mujeres que terminarán conformando ese jurado. ¿Terminarán siendo más hombres o más mujeres? Esa es una cosa que entiendo yo que va a afectar. También el juez en muchas ocasiones le dice, mira, sabemos que esto es un caso bien mediático, pero le pregunta a los miembros del jurado, a cada uno le pregunta, a pesar de todo lo que usted ha visto en la prensa, ¿usted siente que usted tiene la capacidad de hacer una conclusión imparcial basada en lo que se va a presentar? Y las personas dicen que sí, hay otros que dicen que no. No, y el que dice que sí, pero para quedarse en el juicio, y eso claro. Es incierto. En algún momento te va a venir a la mente todo lo que viste, todo lo que escuchaste, todo lo que leíste, y imparcial no van a ser. En algún momento va a venir a la mente todo eso. Correcto. Este caso no es el primero donde vemos adolescentes y niños. Por ejemplo, aquí ahora mismo en Puerto Rico tenemos un caso de una joven que apuñaló a una compañera con 8 o 9 puñaladas. Me he quedado petrificada con la sangre fría de esa niña cuando la llevan apresada, que la madre por lo menos baja la cabeza, pero ella sale como que, so what, lo hice y qué. Esa niña es una criminal en potencia, porque si la comparamos con Derek Rosa se ve más como que, tú sabes, más indefenso, pero esa niña no, es como lo hice y que salga el sol por donde salga. Correcto. Estamos viviendo en unos momentos donde la violencia en los adolescentes está rampante. Mira las noticias, la violencia en los adolescentes. Y esto puede ser desde la crianza, los valores que se le enseña, la manera en que criamos a nuestros hijos.
Hoy en día las tabletas crían, los tablets, los celulares crían a nuestros hijos. ¿Qué ven nuestros hijos en las redes? Una de las cosas que hizo Derek, que salga que hizo, fue que se tiró una foto y la envió a sus amigos o a un grupo de WhatsApp o un grupo que tenían. ¿Ves? Todo eso también es evidencia. ¿Sabes? Sí. Ese celular se envía a un análisis forense. ¿Para qué? Vamos a ver las redes sociales del joven. Vamos a ver qué él estaba haciendo con el celular, que nos puede indicar. Ahí es donde entra, por ejemplo, que hay una foto, también la habíamos mandado, que está la laptop y donde se ve las búsquedas que él realizó. Sí. Y las búsquedas hablaba, como bien tú decías, que si atacar aquí, que si aquello. O sea, entonces, eso a ti te da una idea de la intención criminal de la persona de cometer el delito. Eso se conoce como el mens rea. Y no es mens, sí, es men del humano. Y el rea viene de la mente maligna, ¿verdad? El mens rea, ¿dónde está la intención y esa malicia de cometer ese acto? Mira, ¿cuál era el mejor lugar para apuñalar a alguien? Una imagen, un diagrama de la carótida, que si se puede quitar la vida a alguien con un cuchillo de cocina, o con un cuchillo pequeño, que si es fácil quitarle la vida a alguien con un cuchillo pequeño, que si o sea, cuando tú vas leyendo, tú vas viendo la intención. Acuérdate que él cogió el cuchillo más grande, pero allí había otro, o sea, ¿verdad? Según se alega, él cogió el cuchillo más grande, pero habían cuchillos pequeños allí también, de la misma marca. Sí. ¿Me sigue? O sea, y tú vas viendo que por qué un adolescente de 13 años tiene que estar escribiendo esas palabras de quitarle la vida, ¿verdad? No quiero decirlo mucho por la cuestión de YouTube, pero, ¿verdad? Que si cuchillo, que si quitar la vida, cuando tú ves ¿qué mentalidad es esa de un adolescente? Sí, pero Fernando, es lo que yo creo que volvemos, y eso yo lo hablé, lo discutí con unas amistades nuestras y con mi productor. Volvemos a la discusión eterna de cuánto afecta a nuestros hijos los videojuegos. Cuando a él le están haciendo el interrogatorio, le preguntan cuáles son los videojuegos que él juega. Y él hace un nombre y él nombra todos los videojuegos. A lo mejor son videojuegos de esos que son violentos, de ametralladoras, de matar a una persona con un cuchillo, de quitarle la vida a otra persona. Y a lo mejor eso es lo que está, y yo llevo años diciéndolo. Hollywood tiene gran culpa aquí de que si hacen una película de que asaltaron la Casa Blanca y mataron al presidente, todo el mundo le están dando idea a los terroristas de cómo hacer cosas aquí en el mismo Hollywood. Y a los niños los están envenenando con esos videojuegos. Ya no es como en los países de uno, que no hay Nintendo, no hay PlayStation, no hay nada de eso, que el muchacho sale a jugar pelota, a empenar papalote y no está el día entero metido en un cuarto jugando, porque los padres tienen que trabajar, y estas pudieran ser las consecuencias. Claro, porque es lo que está criando a nuestros hijos, y está en nosotros darle los valores y no permitir que vean, que jueguen esas cosas. También la música, aquí se ha hablado mucho que la música influye en el maltrato a la mujer. En Puerto Rico estamos viviendo muchos feminicidios, pero tú oyes la lírica de la música y tú dices, pero es que aquí lo que hablan es de la mujer como si fuera un objeto. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. Y le sumas el machismo y le sumas otros factores. Y los contenidos sexuales en las canciones, que ya no son aquellas canciones, son de alto contenido sexual, del machismo, del maltrato. Es que este mundo está patas para arriba. Esa misma niña, aquí se deben de tomar lo mismo, lo que sucedió en Puerto Rico, aquí ocurre todos los días también. Ese es el bullying. A esa muchachita, la víctima, según hoy en las noticias, la cambiaron de escuela. Y la otra niña, la asesina, fue hasta la otra escuela y cometió el crimen en la escuela. Entonces, ¿qué se va a hacer? Tienen que haber leyes, digo yo, ¿no? Leyes fuertes, que no solo el adolescente, el niño sea el que pague, sino el familiar también, para poderle poner un paro a esto, sino ¿a dónde vamos a vivir en un oeste?
Ahora, ¿cómo llevamos esa preocupación al caso de Derek Rosa? Y todo se basa en la crianza de ese joven. Una de las cosas que yo escuché es que estuvo mucho tiempo con su abuelo. Y que no era, y tengo entendido que la mamá era una madre sobreprotectora, que no lo dejaba salir a ninguna parte, que no lo dejaba salir ni a botar la basura. Era como una madre sobreprotectora. ¿En qué momento ese niño se torció? ¿Con qué ajuntamentas estuvo en la escuela? ¿Con quién estaba? ¿Con el supuesto amigo ese que él tiene imaginario, que él lo nombró Sweden? Sweden, sí. ¿Quién es esa persona? Porque a lo mejor se está haciendo pasar por un niño, pero no es un niño. A lo mejor es un adulto, claro, el que estaba hablando con él. A lo mejor es un reto, de esos retos que inventan los jóvenes y le dicen, ok, el reto ahora es, para poder entrar, que tienes que hacerle esto a tu mamá. O tienes que hacérselo a algún adulto. Y la más cercana era la madre. ¿Qué sé yo? Dentro de la investigación forense de los dispositivos electrónicos, todo eso se debe de saber y los investigadores deben de seguir esas pistas para determinar, porque si era un adulto y no un menor de edad con quien él hablaba, porque nunca se habían visto, según tengo entendido. O sea, exacto, esa investigación forense de los dispositivos electrónicos también va a ser crucial, ¿verdad? Y hay una manera de extraer la data de tanto de la laptop como tanto del celular de él, del joven, como el celular de la víctima, hasta del celular del padrastro, si hubiera que investigarlo, ¿verdad? Así que todo eso tiene un proceso científico de extracción para garantizar la autenticidad y el manejo de la evidencia. Y eso es algo que le va a tocar también a la defensa de Derek Rosa, porque si encuentra algo mal manejado o algo que no se trabajó como debiera, lo puede utilizar a su favor para impugnar ciertas evidencias que pudieran poner en precaria situación la defensa con sus argumentos. Claro, a mí me da a que es algo de un reto, porque eso de tomarse una selfie y mandársela a varios amigos, aunque ahora andan diciendo por ahí las teorías conspirativas de que no, que esa selfie, que no es él, que es el vecino, que ya la madre del vecino fue el que dijo que la sacaron. Bueno, yo no sé si es el vecino o si no es el vecino, pero esa foto es la que tienen ahí. Pero si él manda esa foto, esa selfie, y él se lo dice a la operadora del 911, me tomé una foto y se la mandé a mis amigos. Eso puede ser algún reto de esos extraños que los muchachos tienen hoy en día, que hacen tantas cosas que ponen sus propias vidas en peligro. Eso que estás diciendo, quiero que la gente sepa que las fotos se pueden corroborar sus metadatos. Una cosa es lo que él le dice a la operadora del 911. Una cosa es lo que yo llego y encuentro cuando incauto el dispositivo y veo que el dispositivo tiene un contenido, una foto o dice algo, un cuerpo, una imagen. Ahora, ese archivo a nivel forense lo podemos llevar, lo podemos analizar. ¿Qué podemos tener de los metadatos? El tamaño, el formato, la fecha, la hora, cuándo se accedió, las coordenadas. Si es foto, las coordenadas de dónde se tiró la foto, qué tipo de dispositivo, el modelo. Hay un montón de información que sigue corroborando o no corroborando los hechos. Exacto. Y se puede saber si la foto fue alterada o no fue alterada. Yo creo que también tenemos, por lo menos aquí en mi oficina, tenemos herramientas que podemos saber si eso, el contenido ha sido alterado. Eso se conoce como el Error Level of Analysis de la foto. Podemos verificar la clonación de la imagen. Tenemos equipo forense para determinar si la imagen es real, no es real, si tiene alguna alteración. Todo eso a nivel forense se puede hacer. Pero le va a tocar probablemente a la defensa, porque es la que puede decir, esta foto me parece extraño, vamos a enviarla a análisis por nosotros, porque la policía va a determinar, la encontré en la escena, es válida, pero la investigación independiente de los abogados de Derek es la que los va a ayudar a ellos
a establecer su teoría de si lo hizo o no lo hizo, la de insanidad, la teoría que quieran esbozar, ellos necesitan realizar su investigación independiente, necesitan sus investigadores, necesitan su investigador forense, necesitan sus doctores, ¿verdad? Y todo eso tiene costo, ¿ok? Porque o sea, todas esas personas no trabajan para el Estado, trabajan de manera independiente para el abogado, rindiendo informes. Ahora, llevamos muchos meses desde que esto ocurrió, si no me equivoco, va más de 2 años. Va para 2 años ya, fue en el 2023. Yo me imagino o estoy segura, ¿no?, de que ya la Fiscalía y la defensa también deben de saber quién es el famoso Sweden, porque por el IP de la computadora deben de saber dónde vive, quién es, qué hace, dónde trabaja, si es un niño, si no es un niño. Yo me imagino que todo eso formará parte de la evidencia, ¿no?, que tengan de un lado o del otro. Y ese Sweden... Todo eso es parte de la investigación forense que se le realizan a los dispositivos. Claro, ese Sweden si está todavía aquí porque hablará, ¿no?, y dirá si fue un reto, si no fue un reto, qué pasará con eso. Yo lo que creo es que todavía hay mucha tela por donde cortar en este caso y veremos muchas cosas más. Correcto, vamos a ver cómo se desarrolla. Ha ido bien lento. Hemos visto la defensa aprovechando todas las oportunidades que tiene para pedir más tiempo. Y esperemos que le saquen provecho, porque cuando tú pides más tiempo es porque tú estás haciendo tu investigación independiente que le va a llevar tiempo realizarlo. Claro, ahora el 25, tengo entendido que el 25 de agosto, si mal no recuerdo, hay una nueva vista, porque el juicio está puesto para enero, pero ahora el 25 creo que hay una nueva vista. Vamos a ver qué nuevo se desprende de esta vista. Gracias, correcto, Fernando. sí. Ha sido un placer muy grande poder contar contigo hoy aquí en nuestro programa. Cuenten conmigo lo que necesiten para investigación forense, investigación privada, análisis de lenguaje corporal. Hacemos hasta análisis de audio. Lo que ustedes necesiten, estamos a su disposición. Ha sido un placer estar con ustedes. Estoy en las redes sociales, Detective Fernando Fernández en Facebook e Instagram. Claro que sí, te volveremos a contestar. Era el investigador privado e investigador forense Fernando Fernández desde Puerto Rico. Así llegamos al final por el día de hoy. Recuerde, si aún no lo ha hecho, regálenos un like, hágase miembro de nuestro canal y comparta esta entrevista para que muchas más personas se informen sobre este caso. Será hasta la próxima.